Listo. Bueno, el tema de hoy, obviamente, es el tema de transformación lineal. Ya les puse en el aula, está el bloque de esta semana, donde tienen los enlaces al video, la práctica 2, que está levemente cambiada con respecto al cuatrimestre pasado. Y bueno, y algunos apuntes que también están en los enlaces. Entonces, empecemos con esto. ¿Qué son las transformaciones lineales? Las transformaciones lineales, perdón, no pregunté, pero calculo que se me escucha bien porque ya había probado el audio, ¿no? ¿Está todo perfecto? Sí, sí, se ¿Todo? escucha. Va, Perfecto. Sí, bárbaro. sí, perfecto. Bueno, listo. Entonces, les decía, ¿qué son las transformaciones lineales? Bueno, mira, las transformaciones lineales son funciones que se definen entre espacios vectoriales, pero que cumplen un criterio de belleza, digamos. Respetan las estructuras de los espacios vectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Respetan las combinaciones lineales de los espacios vectoriales. Entonces, una transformación lineal queda definida porque cumple dos condiciones. Primera condición, si vos le aplicás t a u sub 1 más u sub 2, eso te da t de u sub 1 más t de u sub 2. O sea, uno dice, respeta la suma, ¿está bien? O sea, el transformado, se suele decir, de la suma de elementos, no es otra cosa que la suma de los transformados, ¿no? Porque fíjate que U1, U2 son elementos de V, del espacio vectorial del que sale la función, el espacio vectorial donde se aplica la función, y lo que obtengo son elementos de W. Entonces, se respeta la suma. Y la otra cosa que se respeta es el producto por escalar. O sea, si vos haces t de lambda por u, no te va a dar otra cosa que lambda por t de u. O sea, se suele decir t del producto de un vector no es otra cosa que lambda por el transformado de u. ¿Está bien? Obviamente, aplicando estas dos condiciones para una función que sea transformación lineal, inmediatamente vos podés demostrar que, perdón, no sé si alguien dice algo o... Ah, bueno, alguien saludó nada más. Digo, demostrando estas dos condiciones, inmediatamente vos podés demostrar entonces que si tomás una combinación lineal de vectores en general, lo que vas a obtener es la combinación lineal de los transformados, la misma combinación lineal de los transformados. ¿Qué quiero decir con la misma combinación lineal de los transformados? Que se mantienen los mismos escalares, ¿está bien? O sea, si yo le aplico t a lambda 1 por b1 más lambda sub k por b sub k, eso me da lambda 1 por el transformado de b1 más, así hasta el último, lambda sub k por el transformado de b sub k. Esta es un hecho que solo cumplen algunas funciones. Las funciones que son transformaciones lineales, no cualquier función que vos definas en un espacio vectorial tiene por qué cumplir esta condición de belleza. Uno podría definir la transformación lineal por esta propiedad que hemos puesto en esta nota, o sea, decir, mira, una transformación lineal es una función definida en un espacio vectorial que tiene como codominio otro espacio vectorial y que cuando vos se la aplicás a cualquier combinación lineal, conserva, me da la misma combinación lineal de los transformados. Si se cumple esto, se cumplen las dos condiciones con las que se define transformación lineal y obviamente, como te decía antes, si se cumplen estas dos condiciones, se cumple esta otra. Esta propiedad de una transformación lineal es la que define enteramente a una transformación lineal y es una propiedad que uno puede aprovechar al máximo, ¿saben? Cuando tiene una transformación lineal. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos típicos, ¿está bien? Bueno, veamos, a ver, casos particulares. Te doy un espacio vectorial B, un espacio vectorial W y defino una función entre ellos que sea una combinación lineal, ¿ok? Bueno, primer ejemplo, el más simple, obviamente, que es una T
que vaya de Rm en Rn en general. Bueno, en este caso de R4, ¿está bien? A R3. ¿Qué función? Cualquier función que esté definida como una matriz, ¿está bien? Con las dimensiones adecuadas, multiplicada por un vector columna, ¿está bien? En este caso un vector columna de R4, va a resultar ser una transformación lineal. Como en este caso, ¿no? Yo tengo una matriz, en este caso de 3 por 4. Si yo multiplico esta matriz de 3 por 4 por un vector columna de 4 coordenadas a derecha, lo que voy a obtener es indefectiblemente un vector de 3 columnas, o sea, un vector de R3. Bueno, cualquier función definida de esta manera va a resultar ser una transformación lineal, simplemente de aplicar, digamos, las propiedades que provienen del producto ya definido entre matrices, ¿no? Porque esto en definitiva es un producto matricial, es multiplicar una matriz de 3 por 4 por una matriz de 4 por 1, ¿tá? Y vos sabés que el producto matricial es distributivo con respecto a la suma y además sabés que si multiplicás un vector que vas a multiplicar por una matriz por un escalar, se cumple que ese escalar lo podés poner adelante. O sea, lo que estoy diciendo es, permítanme, voy a escribir un poco, ya que es fácil esto, ¿no? Lo pueden copiar ustedes en su cuaderno, obviamente. Si yo tengo que, fíjate, t de x, lo voy a escribir más allá de quién es esta matriz en particular. Es una A. Le voy a poner un X como grandote para que te acuerdes que es un X, que es un vector, digamos. Si yo este T de X lo defino como A por X, como te decía antes, ¿no? Bueno, entonces fíjate, si yo calculo T en una suma de vectores, en X más Y, si la fórmula de la T es esta, tomar la matriz A y multiplicar la derecha por el vector columna que está como argumento de la T, entonces lo que yo tengo que hacer acá es A por X más Y. Bueno, lo puse entre paréntesis ese X más Y. Pero como el producto matricial es distributivo con respecto a la suma, yo puedo decir que esto es A por X más A por Y. Entonces, digamos, check, se cumple, digamos, la primera condición que tiene que cumplir una transformación lineal. ¿Está bien? Porque esto, A por X más A por Y, ¿no es cierto? No es otra cosa que decir T de X por T de Y, más T de Y. Entonces, uno puede decir, bueno, la fórmula de esta función que vos me tiraste por la cabeza respeta la suma, y respeta ponerlo entre comillas, ¿no? Pero quiero decir, T aplicado a una suma de vectores es la suma de los transformados. ¿Está bien? Y es muy fácil también probar, digamos que si vos haces T de aplicado a un múltiplo de un X, pongamos K por X, bueno, queda la fórmula de esta función, me está diciendo que T de K por X no es otra cosa que hacer la matriz A multiplicado por el vector que se obtiene al multiplicar X por K, o sea, K por X, esto que escribí acá. Pero ¿qué pasa? Por lo que es el producto matricial, como este K es un escalar, vos sabés que ese K lo podés poner adelante y calcular el producto matricial de A por X. Entonces te queda K por A por X. Bueno, listo entonces, porque esto no es otra cosa que el numerito K, sea quien sea, por el transformado de aplicarle la T a X. ¿Está bien? Entonces, check, se cumple la primera condición de transformación lineal y se cumple la segunda condición de transformación lineal. ¿Está bien? T de X más Y es T de X más T de Y y T de K por X es K por T de X. Listo. Estas son entonces las dos condiciones que vos vas a tener que demostrar que cumple cualquier función que yo te tire por la cabeza y te diga, confirma que es una transformación lineal, ¿está bien? O te tiro por la cabeza la fórmula de una función y te digo, ¿es una transformación lineal o no? Bueno, estas serán las dos condiciones que vos tendrás que verificar, ¿ok?
Entonces, puedo definir una transformación lineal de R3 en R4, ¿está bien? O puedo definir una transformación lineal también de R3 en, sacar esto, de R3 en, por ejemplo, R sub 2 de X. ¿Qué era esto? Los polinomios de grado menor o igual que 2, ¿está bien? Que incluyen, obviamente, a el polinomio nulo, ¿no? Como ya sabes. Entonces, ¿qué sería definir una t que vaya de R3 en los polinomios de grado menor o igual que 2? Bueno, primero tengo que definir una función que cuando yo tomo, ¿no es cierto?, un vector de R3 me dé por resultado un polinomio de grado menor o igual que 2. Bueno, bárbaro. Tomo en este caso, en la definición de esta función, tomo un vector, x1, x2, x3, y ahora fabrico un polinomio de grado menor o igual que 2. ¿Qué hago? El coeficiente que multiplica x al cuadrado lo voy a conseguir haciendo la primera coordenada de mi vector menos la tercera. El coeficiente que multiplica x lo consigo sumando los coeficientes, y el término independiente, en los primeros dos, x1 más x2, y el término independiente haciendo la segunda coordenada más la tercera. Bueno, es muy fácil, vos lo podés comprobar, que esta fórmula define una transformación lineal. O sea, si vos aplicás esta función a la suma de dos vectores, lo que vas a encontrar es la suma de los polinomios que provienen de calcularle la t a cada uno de esos vectores. Esto te lo dejo de tarea para el hogar, va a ser fácil. ¿Te resulta fácil? Sí, te resulta fácil. Bien. Otra tercera cuestión, quizás más novedosa entonces. Al revés, defino una t que sale de los polinomios de grado menor o igual que 2 y que llega a R3. O sea, cuando yo le aplico la t a un polinomio, obtengo, ¿está bien?, un vector de R3. ¿De qué manera? Le aplico la función a un polinomio p y siempre voy a fabricar, ¿está bien?, el vector que se consigue de la siguiente manera. En la primera coordenada voy a poner p en 0 más p' en 0. O sea, ¿qué es p' en 0? El polinomio derivado especializado en 0, ¿no es cierto? ¿Y p en 0 qué es? El polinomio especializado en 0, ¿no es cierto? O sea, donde decía x, pones 0 y ves qué número te da, ¿no? Porque los polinomios son funciones, ¿no? No te olvides nunca de eso. Segunda coordenada se consigue haciendo P1 menos P en 0, y tercera coordenada hago P en 0 menos un medio de la derivada segunda de P en 0. Bueno, esta fórmula da por resultado una transformación lineal, quizás definida de esta manera. También vos la ves y decís, uy, pero ¿esto qué es? No hay una forma más sencilla de definirlo? Y bueno, siempre recordá, por favor te pido, que cuando vos laburás con polinomios, sean de grado menor o igual que 2, menor o igual que 3, menor o igual que 4, vos conocés la pinta de esos polinomios. Y acordate que por lo que vimos en espacios vectoriales, en definitiva, laburar con polinomios no es muy distinto de laburar en Rn con vectores, porque, digamos, con los vectores, cada vector quedaba identificado por sus coordenadas, ¿no? Con respecto a los ejes, digamos. Bueno, con los polinomios, cada polinomio queda identificado por sus coeficientes, que en definitiva, seguramente recordarás, no son otras cosas que las coordenadas que esos polinomios tienen respecto de la base canónica, ¿ok? Entonces, para poner una fórmula más, más sencilla, digamos, de esta misma función, yo digo, bueno, mira, bárbaro, yo sé que todo polinomio se escribe como a sub de R sub 2 de X, ¿no? Se escribe como a sub 2 por X al cuadrado más a sub 1 X más a sub 0. A ver, ¿qué obtengo cuando pongo esta fórmula que vos me pusiste acá con la especialización del polinomio en 0, la especialización del polinomio en 1, la derivada del polinomio en 0 y así siguiendo? Bueno, a ver, veamos. Para poder encontrar una fórmula sencilla que dependa de los coeficientes, lo que tengo que hacer es calcular, digamos, estas derivadas que aparecen acá y el mismo polinomio y especializarlo. Entonces digo, bueno, si P es a sub 2x al cuadrado más a sub 1x más a sub 0, ¿quién es la derivada de P?
Y no es otra cosa que derivar estas funciones polinómicas que tengo metida acá, ¿no? Entonces me queda 2 a sub 2 por x más a sub 1, porque la derivada del término independiente, ya lo sabes de memoria, te da 0. ¿Y quién sería la derivada segunda de p? Bueno, no es otra cosa que tomar esta derivada y volver a derivarlo, o sea que me va a quedar 2 a sub 2. Punto y aparte, se terminó el problema. ¿Cuáles son las cosas que aparecen en esta fórmula? Aparece P en 0 más P' en 0. Bueno, a ver, P en 0, ¿qué me da? Si vos especializás este polinomio P en 0, bueno, A sub 2 por 0 al cuadrado, más A sub 1 por 0, más A sub 0. O sea, P en 0 te da A sub 0, ¿ok? Que es lo que tenemos acá. ¿Qué me da P en 1? Que es el otro P que aparece especializado en esta fórmula. Y donde dice X pongo 1 y me queda A sub 2 más A sub 1 más A sub 0. Listo. La otra cosa que aparece acá en esta fórmula de esta función, que resulta ser una transformación lineal, después lo vamos a demostrar, es que tengo que especializar la derivada en 0. Bueno, mirá, P' en 0 es donde dice X poner 0, o sea, P' en 0 me da A sub 1. ¿Está bien? Y la P segunda en 0 da por resultado 2 a sub 2, porque la derivada segunda de P es una función constante. ¿Está bien? Entonces simplemente voy a tomar esta fórmula y voy a reemplazar cada cosa por lo que vale. Entonces, P en 0 más P' en 0 es A sub 0 más la derivada especializada en 0, A sub 1, que es lo que pusimos acá. ¿Ok? P en 1 menos P en 0 no es otra cosa que poner A sub 2 más A sub 1 más A sub 0, que es lo que me dio P en 1, y restarle P en 0. Bien, listo. Va a quedar A sub 2 menos A sub 1 cuando termine de hacer la cuenta en la segunda coordenada. Y la tercera coordenada se reemplaza por P en 0 menos 1/2 de la derivada segunda en 0. Bueno, fíjate, como la derivada segunda es una función constante, desde ya que especializada en cualquier número real, me va a dar por resultado esa misma constante. Entonces me queda que P en 0 es A sub 0 y a eso le voy a restar 1/2 de 2 A sub 2 como te puse acá. Bien, listo. Entonces hacemos las cuentitas y fíjate, puedo escribir esta transformación lineal que me dieron de otra manera. Esta función que me dieron, yo tendré que demostrar que es una transformación lineal, pero bueno, puedo escribir esta función de otra manera que seguramente es mucho más amable, ¿no es cierto? Porque puedo decir que t especializada en un polinomio de r sub 2 de x, escrito explícitamente en función de sus coeficientes, se calcula siendo, me da un vector de R3 que tiene como primer coordenada sub 0 más A sub 1, segunda coordenada sub 2 más A sub 1 y tercera coordenada A sub 0 menos A sub 2. Listo, entonces me dan esta función. ¿Cómo vamos a hacer para demostrar si es o no es una transformación lineal? Bueno, si es una transformación lineal, tendrá que cumplirse que t en p más q me dé por resultado t aplicada a p más t aplicada a q. Bueno, yo acá te lo puse, pero bueno, te lo dejo para que lo mires. La suma de los polinomios, ¿no es cierto? Suponiendo que el Q se escribe como B sub 2x al cuadrado más B sub 1x más B sub 0, vos sabés que podés agruparlo coeficiente a coeficiente, le aplicás la formulita que acabamos de encontrar en función de los coeficientes y fíjate, ¿qué decía esa formulita? Mira, cuando vos le aplicaste a un polinomio de grado menor o igual que 2, siempre tenés que hacer esto. Vas a obtener un vector que se encuentra haciendo el término independiente más el término lineal como primera coordenada. La segunda coordenada, A sub 2 más A sub 1, y la tercera, A sub 0 menos A sub 2. O sea, el término independiente menos el coeficiente cuadrático. Bueno, hago lo mismo, pero aplicado, ¿no es cierto?, a este polinomio que tengo acá. ¿Está bien? Ahora el término independiente es A sub 0 más B sub 0 y le voy a sumar el término lineal que es A sub 1 más B sub 1, bueno, y así siguiendo. Listo, ¿no es cierto? Esto no es otra cosa que la suma de t aplicado a p más t aplicado a q. Check, cumple la primera condición. Lo mismo si le aplicás esta función a un múltiplo de un polinomio. Como multiplicar un polinomio por un numerito real no es otra cosa que multiplicar cada coeficiente del polinomio por ese numerito real, bueno, en definitiva vas a obtener también lambda por t en p.
¿Está bien? Esto vigila después las cuentas, pero va a ser muy fácil para vos chequearlo. Va, ¿estamos bien o hay alguna duda con respecto a esto? Sí, sí, perfecto. Profe, Sí, re bien. Sí, decime. este, ¿cómo sería cuando tenías algún problema de continuidad, ¿Cómo? digamos, en el polinomio? Ponele No, si tiene un una problema de sola. continuidad no es un polinomio. Los Sí, polinomios son tienes continuos, razón. ¿ok? Pero podría ser una función. Si vos le aplicás la transformación lineal a una función, se la aplicás a una Claro, función con la fórmula que te den. ¿Está bien? Si claro, tiene algún pero problema de ponele, continuidad, ¿qué quiere decir? Pero, a ver, ojo que en general los espacios vectoriales con los que nosotros laburamos son, por ejemplo, los espacios vectoriales de funciones continuas, ese tipo de cosas. No sé a qué te referís, ¿en qué estás pensando? no, digo, si una de tus funciones, o sea, tenés que hacer t Claro, suponete que tenés que de hacer uno T sobre de P x. más Q, pero esta P más Q, ¿no es cierto? Claro, No tiene la misma fórmula a izquierda o a derecha de un determinado numerito, ¿sí? Entonces vos claro, vas a decir, calculo T en P más Q, ¿está bien? Vamos a poner, si querés podés poner también T más Q especializado en X. Y entonces lo vas a calcular para un X que esté a izquierda de ese numerito y para un X que esté a derecha de ese numerito, ¿ok? Y te fijas si se cumple a izquierda y a derecha de ese número en cuestión, ¿está bien? No sé por qué me ok. estás preguntando esto. ¿Alguien te torturó con un ejemplo de ese tipo? Después me lo contás y lo vemos al final, si querés, ¿está? Dale, dale, dale. Bueno, dale, Profesora, una duda. dale. Esto que nos está explicando sirve para los polinomios de grado menor o igual que 2. En el Bueno, caso de que porque tuviésemos... perdón, de grado menor o igual que 2, porque la transformación lineal la definieron para polinomios de grado menor o igual que 2. Ah, está, ¿Está? O claro. sea, si la transformación lineal acá, en lugar de estar definida para R sub 2 de X, qué sé yo, estuviera definida para otro caso particular, bueno, vemos en ese conjunto, ¿sí? Claro, claro. Está amigo, está. Eh, Profe, sí, dale. pregunta, si en lugar de ser hacia R2 fuese, perdón, si en lugar de ser hacia R3 fuera hacia R2, sería igual, solo que con el Claro. último, Sería lo mismo, nada más que en el resultado tendría dos coordenadas, nada más, ¿no? claro, pero sigo, ¿Ah? digamos, sin el último. ¿Cómo? Sería igual sin el último vector. Claro, claro, no tendría tres coordenadas, tendría dos. ¿Está? Bien, la otra cosa que quería marcarte como ejemplo de transformación lineal. Nosotros ya trabajamos en realidad con una transformación lineal, que era esa función que habíamos definido de tomar coordenadas, ¿te acordás? Porque nosotros probamos que las coordenadas con respecto a una determinada base B de la suma de dos vectores no era otra cosa que la suma de las coordenadas. Y las coordenadas del múltiplo de un vector no era otra cosa que el mismo múltiplo de las coordenadas, multiplicado por las coordenadas de ese vector. ¿Está bien? Y teníamos una función que iba ¿de dónde? Del espacio vectorial B a K a la N, donde este K a la N, ¿te acordás que podía ser R a la N o C a la N? Según fueran R o C, los coeficientes con los que se laburan en ese espacio vectorial. ¿Ok? Eso lo demostramos cuando definimos coordenadas. Entonces, tomar coordenadas es también una transformación lineal, con la que ya trabajamos, pero no le habíamos dado el nombre de transformación lineal. Bueno, vamos entonces a otra cuestión. No quiero que te olvides que esto con lo que estamos laburando es una función. ¿Está bien? Entonces, con respecto a cualquier función, cuando vos eras más joven, te definieron determinados conjuntos que estaban determinados por cualquier función definida entre dos conjuntos. Acá te dije, recordate entonces que si T es una transformación lineal, es una función. Y el conjunto del que sale la función se llamaba dominio, ¿te acordás? Y el conjunto al que llega la función se llama codominio, ¿ok? Y había otro conjunto que se distinguía, que ¿quién era? La imagen de la función, ¿está bien? Que eran los puntos del codominio
a los que efectivamente llegaba la función, o el conjunto formado, digamos, por todos los resultados que uno obtenía si le aplicaba la función a todos los elementos del dominio. ¿Tá? Estos eran conjuntos que vos ya conocías, que conociste en Análisis 1 y también cuando eras más joven, ¿está bien? En tu colegio secundario, ¿tá? Cuando uno tiene definida una función t que relaciona dos conjuntos que va de B en W, entonces automáticamente queda determinado en el codominio de esa función un subconjunto. El subconjunto llamado imagen, que es el subconjunto formado por todos los resultados posibles que uno obtiene cuando aplica esa función. Que en el lenguaje, digamos, infantil, ¿está bien? De los huevos fritos, en los gráficos de Venn, cuando vos graficás las funciones, digamos, como flechas que relacionan un elemento del dominio con un elemento del codominio, la imagen era el subconjunto al que llegan todas las flechas, ¿no? Bueno, como yo no lo puedo definir de esta manera, formalmente se define de esta forma, o sea, son los elementos del codominio que cumplen, que existe algún elemento del dominio que cuando le aplico la función llega a SW. ¿Ok? Bien. La otra cosa que vamos a hacer es definir ya mismo determinados conjuntos que también quedan definidos cuando uno aplica la T. A ver, voy a dibujar acá, aunque me cueste, voy a dibujar un poquito así. Suponete que vos tenés este es el gráfico de huevos fritos del que les hablaba antes. Suponete que esto es un conjunto A, y esto es un conjunto B, y acá voy a dibujar flechitas, ¿no es cierto? Tengo un elemento que va de acá a acá, otro elemento que va de acá a acá, otro elemento que va de acá a acá, y acá, suponete, tengo puntitos a los que llegan esas flechas, y acá me quedan algún puntito suelto. Entonces, para lo que estoy diciendo, digamos, ¿quién es la imagen de esta función? Bueno, la imagen de esta función no es otra cosa que los lugares a los que efectivamente llegan flechas. Entonces me quedaría, perdón, que dibuje tan feo, me quedaría este polinomio acá chiquito que estoy formando. ¿Ok? Entonces, esto que formé acá, ¿no? Esto que formé acá, perdón, voy a sacar esta porquería. Bueno, esto que formé acá, ese conjuntito sería la imagen de mi función. Ahora fíjate, así como, perdón, voy a salir de acá y voy a compartir otra cosa, si me permiten. Así dibujo más, más tranquila. Otra cosa que voy a distinguir es, si yo distingo un subconjunto en el codominio, automáticamente me queda definido un subconjunto. Si defino un conjunto en el dominio, automáticamente me queda distinguido un subconjunto en el codominio cuando aplico la función, y al revés, si distingo un conjunto en el codominio. Entonces, para eso, discúlpenme, voy a compartir otra cosa, que es la pizarra esta, a ver si ahí puedo dibujar un poquito mejor. ¿Ustedes están viendo ahora una pizarra electrónica o siguen viendo el PDF? Seguimos viendo el PDF. Bien, está bien, ok. Ahora entonces disculpen, voy a descompartir y compartir. Ahí estoy. Disculpen el atraso.
Entonces, suponete que vos tenés dos conjuntos, ¿no? Voy a dibujar acá un conjunto, acá otro conjunto, voy a tratar de... Bueno, entonces, pongamos que voy a dibujar acá flechitas, ¿no? Acá tengo una flechita, suponete que es una flechita, acá tengo otra, acá tengo otra, acá tengo otra. Y suponete que acá tengo puntitos. Tengo un puntito acá, otro puntito acá, otro puntito acá, que son elementos, digamos, de este otro conjunto que es el codominio. Y pone que, digamos, en el dominio de esta función voy a distinguir un conjunto. Un conjunto que voy a dibujar acá, ponele, ¿no? Para decir una cosa boba. ¿Tá? El conjunto formado por los dos elementos que están acá en este subconjunto, que, bueno, perdónenme, que está formado por estos dos puntitos de los que salen la flecha. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos le aplicás la función t, pongamos que a esto le aplico la función t, a estos dos puntitos, a este subconjunto que voy a llamar S como en la definición, ¿está bien? Vos obtenés, bueno, un subconjunto del codominio. En definitiva, el subconjunto que está formado por los resultados de aplicarle la T a ese conjunto. Podría suceder que en este conjunto S, que de este conjunto S salgan dos elementos que van a parar al mismo lugar. Eso no me importa. A mí lo que me importa es quiénes son todos los resultados que yo obtengo cuando le aplico la T a los conjuntos de este S. Ponele, podría pasar que este de acá vaya a parar al mismo lugar. No me importa. Entonces, lo que yo quiero averiguar cuando distingo un subconjunto en el dominio es el subconjunto de todos los resultados de aplicarle la T a los elementos que están en ese subconjunto que distingo. O sea, a esto que está acá es a lo que nosotros vamos a llamar la imagen de S por T. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, es como cuando vos en análisis 1 tenías que restringir el dominio, ¿te acordás? Vos tenías un dominio que sería todo este conjunto que está a la izquierda, y lo que hacías era, por ejemplo, cuando tenías, no sé, funciones definidas de R en R, te decían, restrinja la función a un conjunto más chico. Bueno, analizar qué pasa con TDS es como decir, mira, no me voy a preocupar por lo que pasa en todo el conjunto, solo me preocupo por lo que pasa en un subconjunto, y veo qué obtengo cuando le aplico esa función a todo el conjunto S. ¿Está bien? Esto es lo que se llama, recordá, imagen de S, perdón, voy a escribir el S con mayúscula, por T. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la imagen de S por T que se nota con esta notación de TDS? Bueno, no es otra cosa que averiguar a dónde van a parar, qué conjunto me da por resultado cuando le aplico una función a un determinado subconjunto que por alguna cuestión, digamos, distingo Perdón, ¿están escuchando todo esto que digo? Sí, sí. Sí, se escucha. Perdón, Sí, pensé se escucha. que había un problema con la conexión y que no se había escuchado. Bueno, discúlpenme entonces. Entonces, por alguna cuestión distingo este subconjunto S de mi dominio y veo a dónde va a parar ese subconjunto cuando le aplico la T. A eso se nota como T de S, como está puesto acá, ¿está bien? Y se lee como la imagen de S por T. La otra cosa que puede pasar, obviamente, es que vos, en lugar de distinguir un conjunto en el dominio, vayas a distinguir un conjunto en el codominio. Entonces, qué sé yo, ponele, tengo acá el codominio, le pongo puntitos.
y defino acá una función que va de acá a acá, ponele de acá a acá. Relaciona distintos puntos, ¿no? Puede ser, obviamente, que haya puntos que quedan libres, a los que no llega ninguna flecha. A mí eso no me importa, ¿está bien? Yo puedo distinguir igual un subconjunto en el codominio, ponele que, vos imaginás que estas son flechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, distingo en el codominio un conjunto que va a ser este que te voy a poner acá. ¿No? El formado por estos miserables 3 puntos. A este conjunto ponele que lo llamo U. ¿Tá? O sea, este U, si esto, para decirlo en el lenguaje que estamos hablando, si el dominio es B y el codominio es W, este U que estoy poniendo acá será, bueno, un subconjunto del W. Entonces, una vez que yo defino un subconjunto en W, podría decir, bueno, pero a ver, ¿quiénes son los puntos que llegan a este W cuando les aplico la T? ¿Tá? Vamos a suponer, obviamente, que la T es esta función que está señalada por la flecha. Entonces digo, bueno, a mí me puede interesar por alguna razón saber quiénes son los elementos que cuando les aplico la función vienen a caer acá en este conjunto U. Bueno, ¿quiénes serían? Bueno, en mi lenguaje infantil sería el conjunto que está formado por este punto y este otro, ¿no es cierto? Entonces pongo acá y digo, mira, este es el subconjunto que cuando vos le aplicás la T va a parar a ese conjunto U que definiste allá. ¿Está bien? Entonces, si este es U, ¿está bien? A este lo vamos a llamar la preimagen de U por T. Y tiene una notación que es la siguiente, digamos, que no quiero que se te confunda con otra cosa, que es la siguiente. La notación de esto, de hallar el subconjunto en el dominio que va a parar a ese conjunto U, es esta. T a la menos 1 de U. ¿Está bien? Esto se lee, ¿está bien? Se escribe así, pero no se lee como T a la menos 1 de U. Se llama la preimagen de U por T. Perdón. ¿Ok? Entonces, cuando veas esta notación, T a la menos 1, pero aplicada a un conjunto, te están hablando de un subconjunto, del subconjunto formado por los elementos que cuando le aplicás la función, van a parar a ese otro subconjunto del codominio. Perdón, profe. Sí. ¿Sería aplicarle la función inversa, digamos? No, por eso digo, no te lo Ah, confundas con la función inversa. No es la función inversa, porque fíjate, esta función que yo definí acá no es biyectiva, no existe la función inversa. Ah, ok. Porque a este elemento no Perfecto. llega nadie, por ejemplo, y a este otro tampoco. Y podría Dale. pasar que haya 2 puntos que llegan a un mismo elemento, no me importa. ¿Tá? Genial, Ahora vamos gracias. a ver, después vamos a definir algún ejemplo con esto. Dale, dale, gracias. Bueno, entonces vuelvo a compartir ese PDF, ¿está bien? Y ahí estamos. Entonces, recuerden esto, por favor. Esta notación, T a la menos 1 de U, me habla de la preimagen. Ahora, quiero que, por eso insisto con esto, acá sí le tenés que dar un poquito de bolilla a la notación. O sea, no escuches esto como quien escucha llover, ¿está bien? Quiero decir, cuando vos tenés la T, la función, y como argumento tenés un conjunto, eso te da como resultado otro conjunto, pero del codominio. No te da por resultado un elemento, te da un conjunto como resultado, que es este que definimos acá. El conjunto de todos los Ws que cuando les aplico la T a algún elemento de ese, me dan por resultado W, que
que fíjate, esto no es otra cosa, ¿verdad?, que restringir el dominio de la T, como te decía antes, preocuparme por a dónde van a parar los elementos que están en S. ¿Está bien? Y si distingo un subconjunto en el codominio, ¿está bien?, se llama, acá esto está mal, esto que estoy señalando acá no es S sino W. Si distingo un subconjunto en el codominio distinto de vacío, se llama preimagen de U por T al conjunto que se nota de esta manera. T a la menos 1 de U. Pero ojo, no es aplicar la función inversa a nada, porque la función inversa puede no existir. Cuando vos veas esta notación, T a la menos 1, pero como argumento tenés un conjunto, vos tenés que responder con otro conjunto, un conjunto que está en el dominio y que cuando yo le aplico la T, me da un elemento, ¿está bien?, de ese conjunto U que distinguieron en el codominio. ¿Está? Entonces, obviamente, vamos a, como casos particulares, la imagen de T, ¿está bien?, sería, para decirlo en esta notación, no es otra cosa que aplicarle T a todo el espacio vectorial B. O sea, lo que definimos como imagen de T, yo lo podría escribir acá con esta nueva definición de la siguiente manera. Puedo poner im de T, imagen de T, no es otra cosa que calcular la imagen de todo el espacio vectorial B por T. ¿Está bien? Con esta notación, la imagen de T puede notarse de esta manera. Y la otra cosa que vamos a definir, como caso particular de la preimagen, es el núcleo de una transformación lineal. Si estoy laburando con una transformación lineal, el núcleo de F es el conjunto de todos los vectores del dominio que cuando les aplico la transformación lineal me dan por resultado el 0 de B, de W. ¿Está bien? Y eso se puede escribir como la preimagen del subespacio nulo, o sea, todos los tipos que cuando les aplico la función van a parar al 0 de W. ¿Está? Entonces, estas son definiciones que te van a quedar, en algún momento en la práctica te van a preguntar estas cosas, y vamos a hacer un par de observaciones. Primera observación, si vos laburás con una transformación lineal, siempre te va a pasar que el 0 del dominio va a parar al 0 del codominio. ¿Tá? Eso pasa siempre. No forma parte de la definición de transformación lineal, pero es consecuencia de que una función sea transformación lineal. ¿Para qué te va a servir esto entonces muchas veces? Bueno, mira, si yo te tiro a vos por la cabeza, digamos, una fórmula de una función, y vos mirando fijo esa función, te das cuenta de que esa función no cumple, que el 0 de B va a parar al 0 de W, vos ya vas a tener la seguridad de que esa función no es una transformación lineal, porque las transformaciones lineales siempre se dicen, mandan el 0 al 0. ¿Está bien? Es muy fácil probarlo, es una formalidad, ¿está bien? No lo puse acá, pero porque no vale la pena molestarnos en esa formalidad, pero siempre se cumple. Si quieren lo demuestro, simplemente se demuestra poniendo que T del 0 de B más el 0 de B es lo mismo que T del 0 de B más T del 0 de B, bueno, y haciendo cuentitas te da. Seguramente está mostrado en el video de transformación lineal. La otra cuestión es, si vos tenés, y esto es muy importante, porque esto lo vas a usar todo el tiempo cuando tengas que calcular la imagen de una transformación lineal. Si yo tengo un conjunto de generadores del dominio de una transformación lineal, entonces es muy sencillo calcularle la imagen. Y acá es cuando vos, aunque todavía no te des cuenta, vas a disfrutar del hecho de laburar con transformaciones lineales. Porque antes, cuando vos eras más chico y te definían una función cualquiera en análisis 1, calcular la imagen por ahí era un lío, tenías que decir, a ver, voy a ver cuándo pasa que un y sea igual a t de x, y entonces tengo que hacer cuentitas de un lado y del otro. Acá, calcular la imagen de una transformación lineal va a ser súper fácil, porque si vos tenés los generadores del dominio, la imagen de T va a ser un subespacio que va a estar generado por los transformados. ¿Está bien? Ay, perdón, me fui.
Dejé de compartir pantalla, les pido disculpas. La imagen va a ser un subespacio que va a estar generado, les decía, por los transformados de aplicarles la T a cada uno de los generadores del dominio. ¿Está bien? ¿Y por qué es eso? Fíjate. Suponete que yo tomo, lo demostramos una vez y nada más, ¿está bien? Lo demuestro una vez y entonces vos después siempre podés usar este resultado. Entonces, si yo tengo un W que está en la imagen de T, ¿eso qué significa? Significa que hay un X que está en el dominio, que cuando le aplico la T, me da por resultado ese vector W. Ah, bueno, bárbaro. Pero pará, si X está en el dominio de la función, ese X se tiene que escribir como combinación lineal de los generadores del dominio. Entonces quiere decir que ese X se escribirá como alfa 1 por B1, más así siguiendo hasta alfa M por B sub M. Ah, bueno, pero entonces, si W es T de X, a este X lo puedo reemplazar por la combinación lineal que lo representa, porque entonces T aplicado a X es lo mismo que T aplicado a alfa 1 más B1 más alfa M por B sub M. Y acá, otra vez, empezás a disfrutar del hecho de laburar con una transformación lineal. Una transformación lineal siempre respeta la combinación lineal. Entonces, T aplicado a alfa 1 por B1 más alfa M por BM no es otra cosa que, como decíamos antes, la combinación lineal de los transformados. Entonces me queda alfa 1 por T de B1 más alfa M por T de BM. Bueno, pero a ver, pará. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que supuestamente obtuve con este resultado? Yo tomé un W cualquiera que pertenece a la imagen de T y a lo que llegué es a que ese W forzosamente es una combinación lineal de T de B1 hasta T de BM. O sea que todo elemento que está en la imagen de T está en la imagen de T, sí, solo sí, porque esto era un sí, solo sí, se escribe como combinación lineal de estos vectores, T de B1 hasta T de BM. Bueno, listo, ya está, se acabó. La imagen de T es entonces el subespacio de W que está generado por T de B1 hasta T de BM, ¿está bien? Fíjate que de paso, ¿está bien? Demostramos que la imagen de la transformación lineal siempre es un subespacio, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Bueno, Sí. ¿se dan cuenta entonces esto? Yo quiero que ustedes comprendan lo bello, lo sencillo que es el álgebra. ¿Está bien? Más allá de que aparentemente todo es abstracto y uno en principio por ahí, no sé, lo mira con desconfianza. En álgebra siempre nos deslizamos. Todo es un patinar, nada es un caminar entre piedras trabajoso, ¿está bien? Todo es bello, todo se da como naturalmente, ¿está bien? ¿Por qué? Porque se definen las cosas para que así suceda, ¿está bien? Y en época de pandemia, esta es una belleza que ustedes tienen que disfrutar, ¿no es cierto? Porque lo difícil es ponerse el barbijo, salir a la calle, vacunarse, etcétera. Estudiar álgebra viene a ser la parte fácil de todo este momento de tu vida. Entonces, siempre en álgebra vos te deslizás. Todo se da como naturalmente. Es una hermosa cadena de igualdades, ¿está bien? Ese sería, digamos, el enfocarse en la parte bella del álgebra, ¿está bien? Que no es lo que pasa cuando estudias otra belleza, que es, por ejemplo, el tema de el análisis funcional, de análisis 1, análisis 2. Quizás las igualdades no son toda una cadena de igualdades, pero vos en ese caso podés dibujar las cosas y esa vendría a ser la parte bella de esa materia. Pero bueno, en álgebra, disculpen esta disquisición, esto es lo que pasa, todo es bello, siempre me deslizo, todo es una cadena de igualdades bellísima. La otra cosa que pasa es, si vos tenés un subespacio en el dominio, la imagen de ese por T, lo que acabamos de definir hace poquito, es también un subespacio de W. Y también va a ser muy sencillo de demostrar, ¿por qué? Porque como te dije antes, bueno, mirá,
la imagen de S por T no es otra cosa que restringir el dominio de mi función y fijarme a dónde van a parar, qué conjunto de resultados obtengo cuando le aplico la T a todos esos elementos. Así que la misma demostración que hicimos para ver que la imagen de T es un subespacio, podés hacerla suponiendo que S es un subespacio y vos tenés sus generadores, o demostrando una por una las condiciones, ¿no? ¿Qué tendría que demostrar yo, les pregunto, para demostrar que la imagen de S por T es un subespacio de W? Alguien que me conteste. Necesito. ¿Tendrías que probar las 3 condiciones? Exacto, las 3 condiciones. Entonces yo tendría que probar que el 0 de W está en TDS. Uy, qué lío, pero ¿cómo pruebo eso? Ah, pero la hipótesis es que S es un subespacio. ¿Y qué dijimos como primera observación? Dijimos que T del 0 de B me da el 0 de W. Ah, pero si S es un subespacio, el 0 de B está en S. Cuando le aplico la T, ¿qué obtengo? El 0 de W. Ah, pero entonces el 0 de W es el resultado, ¿no es cierto?, de aplicarle la T a un elemento del subespacio S, que es el 0. Listo, entonces, el 0 de W está en este conjunto. ¿Está bien? Y lo mismo, bueno, les los dejo de tarea para el hogar para que lo hagan, pero lo mismo, digamos, si vos suponés, lo escribo brevemente acá, si vos suponés que hay vamos a poner un U y un B que están en S, entonces, si yo le aplico, obviamente que si U y B están en S, T de U está en T de S, y T de B también está en T de S. Perdonen, y T de B está en TDS. Ah, bueno, pero entonces yo quiero ver, está bien, que este nuevo conjunto definido, TDS, resulta ser un subespacio cuando S lo es. Pero entonces digo, mira, como S es un subespacio, si U y B están en S, U más B también está en S. Ah, listo entonces, porque entonces yo le aplico la T a este elemento, a este nuevo elemento que conozco de S, hago T de U más B, y claramente esto está en TDS. Ah, bueno, pero como T es transformación lineal, perdón, esta T va mayúscula, como T es transformación lineal, ah, bueno, entonces listo. T en U más B no me da otra cosa que T en U más T en B. Ah, pero ¿y entonces esto qué quiere decir? Esto quiere decir que T de U más T de B está también en TDS. O sea, en la imagen de S por T. ¿Ok? Bueno, lo mismo vas a hacer vos para demostrar que si tomás un elemento, ¿qué tengo que demostrar yo? Que cuando tomo cualquier elemento, ¿no es cierto?, que esté en W y lo multiplico por un escalar, eso se queda, ¿no es cierto?, en TDS. Bueno, si tomo un elemento de TDS, perdón, no de W, sino de TDS, y lo multiplico por un escalar, entonces va a ser muy fácil demostrar para vos que eso se queda en la imagen de S por T. ¿Por qué? Porque lambda por T de U es T de lambda por U. Pero si U está en S, lambda por U también está, bueno, y así siguiendo, ¿ok? Se los dejo de tarea para el hogar, lo pueden demostrar. Bueno, y la otra cuestión que también es importante es, mirá, si vos tomás un subespacio en W, la preimagen de ese subespacio también es un subespacio de B.
O sea, cuando vos tenés una transformación lineal, ¿qué nos quiere decir esto? En definitiva, para resumirlo, cuando yo tengo una transformación lineal transforma un subespacio del dominio en un subespacio del codominio. Y a la vez, la preimagen de cualquier subespacio del codominio es un subespacio del dominio. Esto ya me da a entender algo que después, cuando labures más con transformaciones lineales, vas a comprender acabadamente en el siguiente sentido. Las transformaciones lineales cumplen un concepto de belleza, que es que respetan las transformaciones lineales, pero tienen una desventaja, tienen como carencia que no hacen cosas muy creativas. Lo mismo que nos pasaba cuando analizábamos los subespacios, ¿te acordás? Un subconjunto es un subespacio de un espacio vectorial cuando bueno, disculpen, un subconjunto es un subespacio de un espacio vectorial cuando cumple con las características que cumple un espacio vectorial. Pero esos subconjuntos que son subespacios no son muy creativos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la transformación lineal. Una transformación lineal es una función que cumple con este criterio de belleza, que respeta las combinaciones lineales. Pero a cambio no es una cosa muy creativa. ¿Qué quiero decir? Si vos le aplicás la T, por ejemplo, tenés una T que va de R3 en R2. Está relacionando dos espacios vectoriales. Y es una transformación lineal. Bueno, mira, a lo sumo lo que puede hacer esa función es que si yo se la aplico a un plano que pasa por el origen, que es un subespacio de R3, lo que obtengo es o una recta que pasa por el origen en R2, o todo R2, ¿está bien? O el cero, el subespacio nulo de R2. Más que eso no va a pasar. No es que si yo le aplico la T a un plano de R3 voy a obtener el dibujito de un elefante en R2. No, no va a pasar ninguna cosa creativa cuando aplique esa T, ¿está bien? Pero tiene esta belleza que es, ¿no es cierto?, conservar las transformaciones lineales. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Hola, hola. No, profe. Bueno, ok. Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, ahora sí vamos a un resultado que es muy importante, porque acá, fíjate, en menos de, bueno, nos llevó bastante, en menos de una hora, digamos, vas a dar un salto en calidad. Hasta ahora yo te tiro por la cabeza a vos una función y te digo, a ver, toma, fíjate si eso no es una transformación lineal. Ahora, con este resultado, vos vas a poder definir la transformación lineal que se te cante. En el siguiente sentido, como las transformaciones lineales respetan las combinaciones lineales, entonces toda transformación lineal queda unívocamente definida, ¿está bien?, cuando está definida sobre una base del dominio de la transformación lineal. O sea, yo tomo una base del dominio. Si digo, ¿a dónde va a parar cada elemento del dominio cuando le aplico la F? Ponele, ¿está bien? Entonces va a existir una única transformación lineal que cumpla con esas n condiciones, ¿no? Porque en este caso estoy suponiendo que la base del dominio, ¿no es cierto?, tiene n elementos, ¿está bien? Entonces, hay una única transformación lineal que, aplicada a cada elemento de la base, me da por resultado un cierto W1, W2, Wn que vos podés imponer. ¿Está bien? Bueno, no quiero cansarte con la demostración, pero acá te la dejo escrita, ¿está bien?, en el PDF. ¿Está? O sea, si lo primero es demostrar que siempre puedo definir una, digamos, una función que mande B1 en W1, B2 en W2 y Bn en Wn, siendo esa función una transformación lineal. O sea, lo primero es demostrar que existe una transformación lineal que cumpla con estas n condiciones. Una cosa que te quiero aclarar cuando mires la hipótesis de este teorema. Fíjate que B sub 1, B sub 2, B sub n forman una base del espacio vectorial B. ¿Está bien?
Esa es la hipótesis del teorema. Pero los W1, W2, Wn no forman una base de W, ni tienen ninguna característica particular. ¿Está bien? Son n vectores de W, más aún. ¿Está bien? Fíjate que inclusive, no está dicho acá porque acá está puesto como conjunto, ¿está bien? Pero inclusive pueden repetirse. Podría pasar que el W1 sea igual al W2, sea igual al Wn, no importa. Siempre puedo definir una transformación lineal que cumpla con las n condiciones. Lo único que exijo es que el conjunto sobre el que estoy aplicando la f forme una base del dominio. ¿Está? Entonces, te decía, lo primero que se hace es demostrar que efectivamente puedo definir una transformación lineal que cumpla con estas n condiciones a la vez, y después, lo segundo que se hace, perdón, no te quiero marear con esto, lo segundo que se hace es demostrar que esa transformación lineal es única, porque fíjate que estoy diciendo que existe una única transformación lineal. Bien, eso es importante, ¿está bien? Porque no hay dos transformaciones lineales, hay una sola que cumplan con esas n condiciones cuando mi espacio vectorial es de dimensión n y le estoy aplicando la función a esos n vectores de la base. ¿Está bien? Se suele decir, una transformación lineal queda definida sobre una base del dominio. ¿Está bien? Y como siempre pasa en matemática, para demostrar que algo es único, vos suponés que hay otra. ¿Está bien? Entonces, de esa manera se demuestra que hay una única transformación lineal. Suponemos que hay otra que cumple con esas n condiciones y llegamos a que en realidad es la misma f de x que habíamos definido al inicio. Bueno, eso te lo dejo para que lo mires. Cualquier cosa, pregúntalo. Entonces, lo que quiero es que vayamos a los ejemplos para que vos veas por ahí de qué te estoy hablando diciendo esto en algún ejemplo concreto. Suponete que me preguntan, ¿existe una función que vaya de R2 en R3 que sea transformación lineal y que cumpla que f aplicado en el 1 menos 1 me da 1 menos 1, 1 y f aplicado en el 0, 1 me da 1, 2, 1? Bueno, digo yo, a ver, mira, acabo de ver este teorema. El 1 menos 1, que es uno de los vectores sobre los que me dan datos de esta función, y el 0, 1, que es el otro vector sobre el que me están dando datos, si yo los junto, forman una base de R2. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Estos dos vectores forman una base de R2. Entonces, lo que dice ese teorema anterior, ¿qué es? Mirá, flaca, flaco, flaque, para ser políticamente correctos. Si vos sabés a dónde va a parar cualquier elemento de una base, sabés a dónde va a parar cualquier elemento de R2. ¿Por qué? Porque justamente todo elemento de R2 se escribe unívocamente como una combinación lineal también de los vectores de la base. Entonces, fíjate, yo tomo un x1, x2 genérico de R2. Yo siempre ese x1, x2 puedo escribirlo como una combinación lineal de estos dos vectores, el 1 menos 1 y el 0, 1. Es fácil ver que para escribirlo como combinación lineal, quien multiplica a 1 menos 1 tiene que ser x1 y quien multiplica entonces a el segundo vector, el 0, 1, tiene que ser x2 más x1. Fíjense que la igualdad se cumple. Y más aún, no solo se cumple la igualdad, sino que como estoy tomando una base, vos viste en la parte de espacios vectoriales que esta descomposición es única. O sea, hay un único numerito que me sirve para escribir a este vector x1, x2, que es el que sirve para escribir al 1, para multiplicar al 1 menos 1, y hay otro único numerito que es el que sirve para multiplicar al 0, 1. ¿Está bien? Esta es la única posibilidad que tengo para los escalares. ¿Está? Entonces, si yo tomo un vector de R2, lo escribo unívocamente como esta combinación lineal de estos dos vectores. Ah, pero bárbaro entonces, si yo quiero definir una transformación lineal que cumpla con estas dos cosas a la vez, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si es transformación lineal, f de una combinación lineal de los vectores me tiene que dar la respectiva combinación lineal de las f's, o sea, de los transformados. Entonces esto me tiene que dar
el numerito x1 por f aplicado al 1 menos 1, más el numerito x2 más x1 por f aplicado al 0, 1. Ah, bueno, pero entonces pará, vos querés que el 1 menos 1 vaya a parar al 1 menos 1, 1. Entonces esto que está acá, f del 1 menos 1 lo reemplazo por lo que yo quiero, 1 menos 1, 1. Y f del 0, 1 lo reemplazo por esto que me estás pidiendo, el 1, 2, 1. Ah, pero entonces, ¿cómo sería esta función? Yo tendría que esta f en x1, x2 me da x1 por el 1 menos 1, 1 más x2 más x1 por el 1, 2, 1. Y ahora escribo qué me da por resultado esto. O sea, escribo genéricamente el vector de R3 que obtengo. Y lo que obtengo es, si sumás coordenada a coordenada, 2x1 más x2, 2x2 más x1 y 2x1 más x2. Listo, entonces. Mirá, ahora, fíjate qué rápido que pasaste a otro estadio en tu vida, ¿está bien? Ahora vos definís la transformación lineal. Yo te doy a vos la fórmula de una función que resulta ser una transformación lineal. Y ahora vos estás en otra etapa del conocimiento. Ahora vos inventás tus transformaciones lineales. Vas a ver a tu hermano menor y a tu hermana menor y le decís, mira, nene, toma, te tiro esta fórmula por la cabeza. Demostrá que esto es una transformación lineal que va de R2 en R3. ¿Está bien? Entonces, la respuesta a esta pregunta es sí. Puedo definir una transformación lineal que va de R2 en R3 y que cumpla con estas dos condiciones. Y no solamente puedo definirla, sino que esa transformación lineal es única. ¿Ok? Profe, Sí, te escucho. una pregunta que están consultando en el chat. ¿Por qué se pone x2 más x1? A ver, acá decís en este último renglón. Ah, acá, Me no. parece que va desde el principio. Ya Ahí, veo, ahí, ok. ahí. Sí, Yo sí, quiero sí. escribir este vector x1, x2 genérico como combinación lineal de los dos vectores de la base, ¿ok? Ujú. Entonces, Perfecto. ¿qué haces? Ah, bueno, pará. En principio vos no vas a poner que es x1, lo vas a llamar alfa beta, ¿está bien? Vas a decir, Ujú. esto se escribe, agarra tu cuaderno, agarren todos el cuaderno. Esto lo van a escribir como alfa por el 1 menos 1 más beta por el 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? Escriban. Sí. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué tiene que pasar para que se cumpla la igualdad? En la primera coordenada, ¿qué me queda? Alfa por 1 más beta por 0. Para que se cumpla la igualdad, el alfa tiene que ser igual a x1. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ey, ¿lo ven Sí, todos? sí, sí. Bien. Y lo mismo con el beta. Ahora te va a quedar menos alfa más beta tiene que ser igual a x2. Ah, entonces, ¿cuánto vale beta? Lo despejás de esa segunda ecuación que te queda, ¿ok? A ver, esto es como buscar las coordenadas de un vector genérico x1, x2 con respecto a esta base, ¿se acuerdan? Veo cómo se escribe como combinación lineal de los vectores de la base. Claro. ¿Ok? Claro, perfecto. ¿Ah? Perfecto, gracias, profe, Bueno, gracias. listo. Sigamos viaje entonces. Y entonces vos estás contento, contenta, contente porque lograste ahora fabricar vos una fórmula para una transformación lineal. Y esto obviamente no es solamente tomando R2, R3. Podés ir de R2 a donde se te cante, o de R3 a donde se te cante, o el espacio vectorial de los polinomios a donde se te cante, y definís la transformación lineal que se te canta, poniendo las condiciones que a vos se te cantan o que se te ocurren sobre esos vectores de la base. ¿Tá? O sea, ahora adquiriste en un instante una independencia alucinante. Vos inventás tus transformaciones lineales. Ahora, como el teorema dice, por eso estoy dando estos ejemplos, dice, la transformación lineal queda unívocamente definida sobre una base, en definitiva, yo quiero jugar y ver qué pasa cuando no tengo la función. Por ejemplo, acá teníamos la función definida sobre una base de R2. Veamos qué pasa si no está definida sobre una base de R2. ¿Está bien? Si, por ejemplo, me dicen que quieren que la f valga en el 1 menos 1, el 1 menos 1, 1. En el 0, 1, 1, 2, 1. Y en el 1, 0, 1 menos 1, 1.
Ah, pero pará, te fuiste de mambo acá. Me estás definiendo la transformación lineal en el 1 menos 1, en el 0, 1 y en el 1, 0, y me estás preguntando si existe una transformación lineal que cumpla esto. Ah, pero acá me estás dando el valor de la f en más vectores que en los vectores de una base, porque ya con el 1 menos 1 y con el 0, 1, yo tengo una base de R2. Y ya dije, con la fórmula que encontré antes, ¿no es cierto?, que con estos dos datos me quedaba definida la f. Ah, pero y vos ahora me decís que se tiene que cumplir que en el 1, 0 de 1 menos 1, 1. Y qué sé yo, no sé, a ver, pará, porque el 1, 0 se escribe como una combinación lineal de los dos vectores que están al inicio de estas condiciones, ¿no es cierto? El 1, 0 no es otra cosa que la suma de estos dos vectores. Es el 1 menos 1 más el 0, 1. Y si no fuera tan directo ver esta combinación lineal, la buscás como dijimos antes, ¿no? Escribiendo un alfa genérico por el 1 menos 1 más un beta por el 0, 1 y te fijás quiénes son esos numeritos mágicos. Pero en este caso es muy sencillo. El 1, 0 se puede escribir como el 1 menos 1 más el 0, 1. Pero si la f por la que vos me estás preguntando es una transformación lineal, tiene que respetar las combinaciones lineales. Entonces, forzosamente se tiene que cumplir que f en el 1, 0 sea igual a f en el 1 menos 1 más f en el 0, 1. ¿Está bien? Si f es transformación lineal. Ah, pero ¿cómo es eso? Porque f en el 1 menos 1 más f en el 0, 1 daría, si cumple las dos primeras condiciones que me pediste, perdón, que están acá arriba, 1 menos 1, 1 y 1, 2, 1. Ah, pero entonces tiene que pasar que f en el 1, 0 forzosamente me da por resultado el 2, 1, 2, que es lo que obtengo sumando estos dos vectores de R3. Ah, pero dime, 2, 1, 2 no es eso que vos me pedías, 1 menos 1, 1. ¿Ah? Ah, pero entonces no existe una transformación lineal que cumpla las tres condiciones a la vez. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esta tercera condición que me dieron acá es incompatible, para decirlo de alguna manera, con las dos primeras. ¿No es cierto? No es coherente si f es una transformación lineal. Entonces, en este caso, cuando se fueron, para decirlo de alguna manera en formato, no sé, porteño, digamos, cuando se fueron de mambo, ¿está bien? Cuando me están dando los valores de la f en un conjunto que es más grande que una base, yo tengo que ver si esos datos que me están dando son coherentes o son incoherentes, suponiendo que la f es transformación lineal. Si a mí me hubieran preguntado, ¿existe una f que en el 1 menos 1 valga esto, en el 0, 1 valga esto otro, y en el 1, 0 valga 2, 1, 2, y yo hubiera dicho, sí, existe, es la misma que encontré antes. No solamente existe, sino que existe una única, porque este dato que me estás dando es redundante, ¿ok? Eso si me hubieran dado un dato coherente. Como acá me dan un dato incoherente, digo no, de ninguna manera. No existe una transformación lineal que cumpla con las tres condiciones a la vez. Entonces, en el primer ejemplo, dimos lo que tiene que valer esa función que estoy buscando, que sea transformación lineal, en una base. En el segundo ejemplo, me fui de mambo. Di cuánto vale la f en más vectores que los vectores necesarios para tener una base. En el tercer ejemplo, ¿qué te parece que va a pasar? Te voy a dar la condición de la f en menos vectores que los que necesito para formar una base de R2. ¿Y cuál va a ser la respuesta en este caso? Si yo te pregunto, ¿existe una f tal que vaya de R2 en R3, sea transformación lineal y cumpla que f en el 1 menos 1 me da 1 menos 1, 1? Sí, seguro que existe, pero no va a ser única porque puedo agregar, para extenderlo a una base de Muy R2, tengo bien. infinitas opciones, ¿no? Como Muy para- bien, excelente, exactamente. ¿Está bien? Sí, existe y hay infinitas. Una es la que encontramos en el primer ítem. Ahora, como bien decís vos, este vector lo puedo extender de infinitas maneras a una base de R2. Y a ese vector, cuando le aplico la f, lo puedo mandar a donde a mí se me cante, como les decía antes. Y entonces voy a tener una nueva transformación lineal que cumpla con esta misma condición, no solamente la que encontré antes. Entonces, existe y hay infinitas.
Entonces, en conclusión, si el teorema en sus n condiciones no se cumple tal cual, porque me están dando la f en más vectores que en los vectores que forman una base, también vos tendrás que ver si esos datos que te dan, que están de más, para decirlo de alguna manera, son coherentes o incoherentes con los vectores de la base. Y si me dan el valor de esa f en menos vectores que los necesarios para tener una base, voy a tener infinitas transformaciones lineales. Cuando me dan el valor de la f en exactamente los vectores que forman la base, como bien dice el teorema, voy a tener una única transformación lineal definida por esas n condiciones. ¿Está? Bien. Una pregunta. Dale. Justo en el segundo ejemplo, por ejemplo, teníamos los transformados de la base canónica, pero bueno, justo esa no era una transformación válida porque Sí. no cumplía, bueno, el Está. tema de la Sí. suma. Pero si nosotros en general tenemos los transformados de la base canónica, ya dejamos de hacer cuentas, ¿no? Porque esos ya son, Claro. por ejemplo, las columnas de Perfecto. la Muy matriz, bien. ¿o no? Perfecto. Y no Podría, no claro, necesitamos. tal cual. Podría haber dicho, mira, si esto es una transformación lineal, f del 1 menos 1 tendría que ser f del 0, 1 más f del 1, 0, ¿no es cierto? Porque el 1 menos f del 0, 1, ¿de acuerdo? Porque es más fácil escribirlo de esa manera, ¿sí? Pero f del 1, 0 menos f del 0, 1 no me da por resultado 1 menos 1, 1, ¿ok? Claro, y en el primero, en vez otra resolución, podría haber sido buscar el transformado del 1, 0 y ahí sacar la Claro, matriz. está bien. Pero, Perfecto. ¿sabés qué pasa? Está bien eso, no estoy diciendo cada uno, viste, sube las escaleras como quiere. Pero, digamos, por No, sí, las dudas te en más aconsejo, dimensiones es no, mucho por las más. dudas te aconsejo que no te aferres a laburar solamente con la base canónica, porque en este caso es muy fácil porque estoy en R2, pero a veces, viste, se pueden, por ahí haces muchas cuentas para llegar a la base canónica y no vale la pena, ¿ok? Pero desde ya te digo, está perfecto lo que me estás diciendo, ¿está bien? Sí, perfecto. Pero también Mil es bueno que gracias. te acostumbres a laburar con bases que no sean la canónica. Ok, sigamos viaje, otro ejemplo más para torturarte. Suponete que me dan una de las transformaciones lineales que vimos al inicio, o sea, una transformación lineal que va de R3 en R2 de X, en R sub 2 de X, perdón, o sea, de R3, del espacio vectorial R3, en el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 2. Te habíamos dado esta fórmula. Entonces, un laburo que vos vas a tener, porque definimos antes que conjuntos importantes son la imagen de T y el núcleo de T, un laburo que vas a tener es encontrar justamente esos conjuntos, la imagen de T y el núcleo de T. Entonces, ¿qué hacemos para hacer eso? ¿Qué dijimos? Mirá, si vos tenés un conjunto de generadores del dominio y le aplicás la transformación lineal, inmediatamente vas a tener la imagen. Lo vimos en las observaciones. Entonces hago eso. Digo, la imagen de T es el subespacio de R sub 2 de X formado por los transformados de los vectores de la base del dominio. T del 1, 0, 0, T del 0, 1, 0, T del 0, 0, 1, que siempre es la base más sencilla, como decía recién el compañero de ustedes que hablaba, que disculpen, no sé el nombre porque no lo podía ver, y veo a dónde van a parar estos vectores. Bueno, T en el 1, 0, 0, ¿qué es? Es donde dice x1 en esta fórmula, le pongo 1 y los demás valen 0. Entonces me queda 1 por x cuadrado más 1 por x. T en el 0, 1, 0 es poner 1 en x2, 0 para los demás. Entonces me queda x más 1. Y T en el 0, 0, 1 es poner 1 para x3 y 0 para todos los demás. Bueno, entonces me queda menos x cuadrado más 1. ¿Está bien? Bien. Me queda entonces que la imagen de T está generado por estos tres polinomios. Podría suceder, ¿no es cierto?, que vos mires fijos estos tres polinomios y no te des cuenta de si son LI y LD. Bueno, los chequeás. ¿Cuál es la forma más fácil de chequear si estos tres polinomios son linealmente independientes o linealmente dependientes? Para mí, mi Browskiano. camino, sí, decime. Hola, No, escucho, ¿eh? Dale, dale. No, que era el browskiano.
Bueno, una forma es el browskiano, pero el otro camino, que es más fácil y más directo, me parece a mí, es decir, mira, hago lo siguiente. ¿Qué coordenadas tiene este vector x al cuadrado más x si yo tomo la base de r sub 2 de x, que es la más fácil, la formada por 1, x al cuadrado? Porque nosotros ya vimos que si los vectores son LI, sus coordenadas con respecto a cualquier base lo son. Bueno, ¿qué coordenadas tiene x al cuadrado más x con respecto a esta base? Y mirá, con respecto a esta base, pongo acá que tomo coordenadas. Lo estoy escribiendo así nomás, ¿no? Ustedes, sin formalidad. Pero digo, ¿qué coordenadas tiene x al cuadrado más x con respecto a esta base canónica? Y mira, x al cuadrado más x va a tener coordenadas que son 1 que multiplica para x al cuadrado, 1 para x, pero 0 para 1. O sea, si lo escribo con respecto a este orden, va a ser 0 para 1, 1 para x, 1 para x al cuadrado. Perfecto. ¿Qué coordenadas tiene el polinomio x más 1 con respecto a esta base? Y es 1 por 1, más 1 por x, más 0 por x al cuadrado, porque no aparece. Es el 1, 1, 0. ¿Y qué coordenadas tiene el polinomio? Menos x al cuadrado más 1. Y 1 para el término independiente, 0 para x, ¿está bien? Menos 1 para x al cuadrado. Y ver, digamos, si estos tres vectores de R3 son linealmente independientes o no, bueno, es una verdadera estupidez, ¿verdad? Porque simplemente los reordenás y fíjate, ya tenés 1, 1, 0, lo pongo como primera fila. Segunda fila pongo 0, 1, 1. Y como tercera fila pongo este vector, 1, 0, menos 1, menos el segundo. Entonces me queda 1, menos 1, 0, 0, menos 1, menos 1, y menos 1, menos 0, ¿está bien esto? Menos 1. ¿Me están siguiendo con lo que estoy haciendo? Sí. O sea, Sí, estoy triangulando las coordenadas para ver si esas coordenadas son LI o LD. Bueno, pero ¿qué tengo acá? Ahora te empieza, digamos, te empieza a palpitar fuerte el corazón, porque si vos seguís triangulando esta matriz, dejás 1, 1, 0, dejás el 0, 1, 1, ¿y qué haces? Al tercero le sumás el segundo y te queda 0, 0, 0. Ah, ¿y qué quiere decir esto entonces? Esto, eran LD. claro, esto quiere decir que el vector que estaba representado por estas coordenadas, 1, 0, menos 1, es combinación lineal de los otros. O sea, este que está acá, el menos x al cuadrado más 1. Entonces este es combinación lineal de los demás. Y no solamente es combinación lineal de los demás, sino que si yo sigo, ¿está bien? Las cuentas que hice con estas filas, puedo sacar qué combinación lineal es de los demás. Porque justamente, fíjate, si vos hacés menos el primer vector que tengo acá, más el segundo, lo que te va a quedar es menos x al cuadrado más 1, que es exactamente la cuenta que hicimos para poder anular esta fila. ¿Tá? Entonces siempre acordate de eso, que vos podés tomar coordenadas con respecto a una base sencilla e inmediatamente chequear. En este caso yo creo que es inmediato, pero si no lo fuera no importa. Cuando vos tenés el conjunto de generadores de un subespacio, que en definitiva es un espacio vectorial, te pones a chequear si ese conjunto es linealmente independiente o linealmente dependiente. Entonces, en definitiva, encontré que la imagen de T está generada por los dos primeros, si querés, o también podés poner los dos segundos, no importa. ¿Está bien? Seguro los dos primeros polinomios son linealmente independientes porque son de distinto grado. ¿Está bien? Entonces, la dimensión de la imagen de T es igual a 2. Es un subespacio metido el R sub 2 de X, ¿está bien? De dimensión 2. Perdón, alguien está preguntando algo y me lo estoy perdiendo, ¿eh? ¿O no? Bueno, disculpen entonces, dejé de compartir al divino botón. Profe, tengo una sí, duda. sí. Lo que está después de la igualdad de arriba, el x menos 1,
el x1 menos x3 puede ser al cuadrado. No, pará, que no llegué a eso todavía. No, ¿Esto? digo lo de arriba, lo de arriba. Ah, Sí, la fórmula. sí. Eso es un ejemplo nada más, ¿no? Claro, sí, sí, es un ejemplo de una transformación lineal que va de R3 en R sub 2 de X, obvio, claro. Claro, hay infinitas, ¿sí? Ahora, la otra cosa es, que te van a pedir siempre es, busca el núcleo. Bueno, ¿qué dijimos? Buscar el núcleo de la transformación lineal, por definición, es buscar los X que están en el dominio, que cuando les aplico la transformación lineal me dan por resultado el cero de W, decíamos generalmente, en general. Bueno, el cero del codominio. Bueno, el cero del codominio es el polinomio nulo. ¿Está? El cero del codominio es el polinomio que tiene todos sus coeficientes iguales a 0. El polinomio de grado menor igual que 2, que tiene todos sus coeficientes iguales a 0. Entonces tengo que ver cuando t de x me da por resultado el 0 de r sub 2 de x. Bueno, entonces quiere decir que ese polinomio dado por la fórmula, cuando yo lo calculo, me da por resultado que todos sus coeficientes son iguales a 0. Y entonces, otra vez, ¿está bien? Fíjate como te decía antes, ¿qué es lo que hacemos en álgebra? Siempre terminamos también resolviendo un sistema lineal. ¿Por qué? Porque cuando vos tomás coordenadas, en definitiva, todo se parece a Rn. Si estoy en R sub 2 de X, todo se parece a R3. ¿Está bien? Porque puedo laburar directamente con las coordenadas. Entonces, vos igualás acá coeficiente a coeficiente de este polinomio. Ah, entonces así vas a averiguar cómo es el núcleo, porque para que dos polinomios sean iguales, sus coeficientes tienen que ser iguales. Entonces x1 menos x3 tiene que ser 0, x1 más x2 tiene que ser 0, x2 más x3 tiene que ser 0. Y lo que voy a hacer es averiguar cuándo se cumplen esas tres ecuaciones juntas. ¿Y cómo voy a averiguar cuándo se cumplen? Poniendo la matriz ampliada del sistema homogéneo. Como del otro lado de la igualdad son todos ceros, la última columna ni la pongo, porque cuando hago operaciones por filas, siempre voy a obtener un 0 del otro lado. Entonces me queda una primera fila que es 1, 0, menos 1, una segunda fila que es 1, 1, 0, y una tercera fila que es 0, 1, 1, para representar estas tres ecuaciones, donde las incógnitas son x1, x2, x3. ¿Y qué haces? Triangulás, que es lo que te enseñaron a hacer en el CBC. Entonces, la primera fila la dejo como está. Tengo que provocar un 0 acá, porque siempre para que la matriz esté triangulada, el primer coeficiente distinto de 0 tiene que aparecer a la derecha del primer coeficiente distinto de 0 de la fila anterior. Entonces hago F2 menos F1, me queda 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, 0 menos menos 1, 1. Y dejo la tercera fila como está. Ahora, obviamente, otra vez, sentís una palpitación profunda del corazón porque haces la fila 3 que dejaste igual, menos esta fila 2 que juntaste, lo que llamo F2' porque hice un cambio, y vas a obtener una fila de ceros. Listo, se acabó. Esta matriz ya está triangulada. ¿Tá? ¿Qué dice, amigos, amigas de mi patria, esta segunda fila? Cuando yo consigo esta segunda fila para resolver el sistema homogéneo. Bueno, esta segunda fila me está diciendo que x2 más x3 tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? O sea que de ahí yo saco una relación entre x2 y x3. ¿Está bien? Saco que x2 siempre va a ser menos x3. Pero si vas a la primera ecuación, vas a obtener que x1 menos x3 tiene que ser igual a 0. Entonces de ahí, igual a 0, entonces de ahí inmediatamente obtenés que x1 es igual a x3. O lo que es lo mismo, x3 es igual a x1. Ah, bueno, listo entonces. Donde diga x3 pongo x1. Pero yo dije que x2 era menos x3. Ah, bueno, entonces, si elijo reemplazar x3 por x1, voy a decir que x2 es igual a menos x1. Obviamente yo elegí despejar de esta manera, vos podés despejar de la manera que se te cante. Quiero decir, en lugar de poner todo en función de x1, poner todo en función de x3. Da lo mismo, ¿no es cierto?
Simplemente sigo esto porque es como está hecho el renglón de abajo. Entonces, ¿qué es lo que descubrí? Descubrí que para que un X genérico de R3, X1, X2, X3, esté en el núcleo de la T, tiene que tener esta pinta, que X1 sea X1, que X2 sea menos X1 y que X3 sea X1. Ah, bueno, listo entonces. Quiere decir que todo elemento que está en el núcleo se escribe como algún múltiplo del 1 menos 1, 1. Fantástico. Esto quiere decir que el núcleo de T, entonces, está generado por el 1 menos 1. ¿Ah? Y fíjate, entonces, obviamente este es un vector no nulo, la dimensión del núcleo es igual a 1. Fíjate que se cumple que la dimensión del núcleo de la transformación lineal más la dimensión de la imagen de la transformación lineal es igual a la dimensión del dominio de la transformación lineal. Esto es algo que cumplen todas las transformaciones lineales y es el llamado teorema de la dimensión de los subespacios fundamentales de una transformación lineal, o a veces, para no escribir tanto, teorema de la dimensión para transformaciones lineales. Bueno, no me voy a detener en la demostración porque lo podés ver. Cualquier cosa preguntame por el foro, pero te dejo acá la demostración en el PDF. Sí quiero que te acuerdes de esto. Esto no lo tenés que olvidar en ningún momento de tu vida. Si yo tengo una transformación lineal que va de B en W, siempre se va a cumplir que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen de T es igual a la dimensión de B. ¿Está? Y la otra cosa que te quería señalar es lo siguiente. Como las transformaciones lineales son funciones, obviamente en esas funciones existe la misma clasificación que existía para cualquier función que vos hayas estudiado en análisis 1. ¿No es cierto? Quiero decir, las funciones podían ser inyectivas, podrían ser surjectivas o sobreyectivas, o podrían ser biyectivas. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir que T es un monomorfismo cuando T es una transformación lineal inyectiva, que es un epimorfismo cuando es una transformación lineal surjectiva y que es un isomorfismo cuando es una transformación lineal biyectiva. Obviamente, esto es solamente un nombre, lo único que quiero que sepas es que si yo te digo que T es monomorfismo, te estoy diciendo dos cosas a la vez, que es transformación lineal y que es inyectiva. Lo mismo si digo que es un epimorfismo, estoy diciendo dos cosas a la vez, que es transformación lineal y que es surjectiva. Y si digo que es isomorfismo, estoy diciendo que es transformación lineal y es biyectiva. Acá te puse para que recordaras qué significa que una función es inyectiva. Una función es inyectiva, fundamentalmente, para decirlo en lenguaje, digamos, infantil, cuando cosas distintas van a parar a lugares distintos. ¿Está bien? O sea, no hay dos elementos del dominio que vayan a parar al mismo lugar. ¿Está bien? Y una función es surjectiva o sobreyectiva cuando ningún elemento del codominio queda suelto. O sea, cuando la imagen de la función coincide con el codominio. Esto sería en el lenguaje infantil de los huevos fritos, o sea, dicho en diagrama de Venn. Dicho formalmente, una función es inyectiva cuando cosas distintas van a parar a lugares distintos. Esta sería como la definición más intuitiva de cuando una función es inyectiva. Ahora, ¿qué pasa? Que para demostrar analíticamente que una función es inyectiva, generalmente se usa esta condición equivalente a la anterior, ¿no es cierto? O sea, que ¿qué es? Es decir, si yo supongo que f de x1 es igual a f de x2, entonces en realidad estoy hablando del mismo punto. x1 es igual a x2. Como te decía antes, f es surjectiva cuando la imagen de f es igual al codominio de la f, o sea, me da todo el espacio vectorial W cuando hablo de transformaciones lineales, y obviamente una función es biyectiva cuando cumple las dos condiciones a la vez. Es inyectiva y surjectiva. ¿Ok? Esto es simplemente como recordatorio de funciones. Una cosa que te Disculpe, quiero... profe, Sí, dale. ¿podría repetir la explicación que dio en criollo, así me queda copiada? Entre ellos sería este grafiquito, ¿no?
Ah, o en criollo de X1, X distinto de Y. ¿Qué es en criollo? No, lo que dijo de inyectiva y biyectiva. ¿Esto? ¿Lo que estoy señalando acá? Sí, lo de los gráficos de ven abajo. Ah, de los ok, huevos fritos. listo, lo del huevo frito, listo. Muchas Fíjate, gracias. esto que dibujo acá es inyectivo. ¿Por qué? Porque no llegan dos flechas a un mismo elemento, ¿está bien? Cosas distintas van a parar a lugares distintos. Eso es dicho en criollo. ¿Qué es dicho en criollo que sea suryectiva? Que ningún elemento del codominio queda libre. O sea, tengo todos los elementos del codominio que forman parte de la imagen de la función. ¿Está bien? A todos los elementos del codominio llega alguna flecha del dominio. ¿Ok? Eso sería dicho en criollo. La otra cosa que te quiero señalar es, fíjate, algo que pasaba que vos sabías de cuando eras niño. Niña. Si yo quiero definir una función inyectiva entre dos conjuntos, para poder definirla, en el codominio tengo que tener por lo menos la misma cantidad de elementos o más. ¿Está bien? Porque si yo acá, fíjate, esta función es inyectiva. Tiene 4 elementos y en el codominio y 3 elementos el dominio. Pero si yo acá, en lugar de tener 4 elementos, tuviera 2, y acá en el dominio tengo 3, de ninguna manera puedo definir una función inyectiva. ¿Está bien? O sea, siempre para que una función sea inyectiva, se tiene que cumplir que la cantidad de elementos del dominio sea menor o igual que la cantidad de elementos del codominio. Eso cuando laburo con los conjuntos finitos con los que yo laburaba cuando era una infante. ¿Está bien? Siempre tenía que pasar que el dominio tuviera menor o igual cantidad de elementos que el codominio. Y para definir una función suryectiva, tiene que pasar al revés. La cantidad de elementos del codominio tiene que ser menor o igual que la cantidad de elementos del dominio, porque si no, siempre me va a quedar algún punto suelto en el codominio al que no va a llegar ninguna flecha. ¿Está bien? Entonces, parecido a esto, pasa con las transformaciones lineales, pero comparando las dimensiones de los espacios vectoriales. O sea, lo que quiero decir es, para poder definir una función inyectiva, la dimensión del espacio del dominio va a tener que ser menor o igual que la dimensión del codominio. ¿Está? Bueno, ahora lo vamos a ver. Siempre se cumple, acá te puse un par de observaciones para una transformación lineal, lo siguiente. Fíjate, y acá es donde quiero que empieces a disfrutar el hecho de laburar en álgebra y de laburar con transformaciones lineales. Cuando vos laburás el análisis 1 con una función cualquiera que te definen y te preguntan si la T es si esa función es inyectiva, vos tenés que empezar a hacer un montón de cuentas para demostrar que es inyectiva. Bueno, cuando la T sea una transformación lineal, lo único que necesitas para chequear si la T es un monomorfismo, o sea, si es inyectiva o no, es que su núcleo sea exactamente el subespacio nulo. Si eso se cumple, la T es inyectiva. Y si no, no es inyectiva. ¿Tá? Acá te dejo la demostración para que lo veas, pero recordá que es lo único que vos tenés que chequear para saber si la T es una función inyectiva o no. Voy y calculo el dominio. Si ese dominio me da 0, la función es inyectiva. Si me da algo más grande que el 0, porque el núcleo de T nunca te da el conjunto vacío, porque ya dijimos que el 0 de B va a parar siempre al 0 de W, ¿está bien? Por lo tanto, lo mínimo que te puede dar el núcleo de una transformación lineal es el subespacio nulo, ¿está bien? Si vos comprobás que el subespacio nulo es más grande, perdón, que el núcleo de T es más grande que el subespacio nulo, entonces esa transformación lineal no es inyectiva, ¿está? Entonces, T es un monomorfismo, sí, solo sí. El núcleo de T está formado solamente por el 0 del dominio. La otra cosa es que, obviamente, T es un epimorfismo, dijimos, si la imagen de T es igual a W. Y como la imagen de T siempre es un subespacio, lo único que tengo que chequear es que la dimensión de la imagen de T sea igual a la dimensión de W. La otra cosa, en relación a la inyectividad y suryectividad que te decía antes, relacionándolo con el cardinal de los conjuntos finitos, es... Fíjate, para poder definir un monomorfismo que vaya de B en W, forzosamente se tiene que cumplir que la dimensión de B sea menor o igual que la dimensión de W. O sea, esta implicación lo que dice es, si T es un monomorfismo, la dimensión de B tiene que ser menor o igual que la dimensión de W.
Pero claro, eso sale del teorema de la dimensión que te decíamos antes, porque la dimensión del núcleo de T más la dimensión de la imagen de T siempre me da la dimensión del dominio. Ah, pero entonces a mí me queda que la dimensión de B, que es la dimensión del dominio, siempre se escribe como la dimensión de la imagen de T más la dimensión del núcleo, pero la dimensión del núcleo siempre es mayor o igual que 0. ¿Está bien? Y fíjate, y la dimensión de la imagen de T es algo que está incluido, ¿no es cierto?, en W. Por lo tanto, la dimensión de la imagen de T es menor o igual que la dimensión de W. Y si la T es un monomorfismo, la dimensión del núcleo es 0. Ah, listo, entonces, me queda que la dimensión de B tiene que ser igual a la dimensión de la imagen de T, y eso a su vez es menor o igual que la dimensión de W. Check, entonces se cumple que si T es un monomorfismo, entonces la dimensión de B es menor o igual que la dimensión de W. Ojo que esto es una implicación, no es un sí, solo sí, ¿está bien? No es que toda transformación lineal que va de R2 en R3 va a ser un monomorfismo, no, no. Para poder definir un monomorfismo, tengo que tomar espacios vectoriales donde el dominio tenga dimensión menor o igual que el codominio. O sea, yo puedo definir una transformación lineal inyectiva de R2 en R3, pero no puedo definir una transformación lineal inyectiva de R3 en R2, porque no se cumple esta condición. ¿Está bien? Lo mismo si es epimorfismo, lo mismo al revés. Si T es un epimorfismo, tiene que pasar al revés, que la dimensión de W sea mayor o igual que la dimensión de B. ¿Está bien? Fíjate, si T es un epimorfismo, dijimos, la imagen tiene que ser igual a W. Por lo tanto, la dimensión de la imagen es igual a la dimensión de W. Entonces te queda que la dimensión de B es igual a la dimensión de W más la dimensión del núcleo. Ah, bueno, pero entonces quiere decir que a la dimensión de W le puedo sumar algo, ¿no es cierto?, mayor o igual que 0, o igual a 0, o estrictamente mayor o igual que 0. Entonces, se cumple que para llegar al numerito que es la dimensión de B, a la dimensión de W le tengo que sumar algo no negativo, como mínimo 0. Entonces, la dimensión de B es mayor o igual que la dimensión de W. Y entonces, para que la T sea un isomorfismo, forzosamente la dimensión de W tiene que ser igual a la dimensión de B. Entonces, quiere decir que yo solo puedo definir una transformación lineal biyectiva entre espacios vectoriales que tienen la misma dimensión. Si no, no puedo. ¿Está bien? O sea que si a vos te dicen, definí una transformación lineal biyectiva de R2 en R3, le decís, no, mirá, no se puede. No se puede porque no tienen la misma dimensión. Solo puedo definir isomorfismos entre espacios vectoriales que tienen la misma dimensión. Por eso, cuando los espacios vectoriales tienen la misma dimensión, se suele decir que son isomorfos. ¿Está bien? Es otra manera de decir que tienen la misma dimensión. Bueno, por hoy paramos acá, porque di un montón de información y con esto pueden llegar tranquilamente hasta el ejercicio 12 de la práctica. ¿Está bien? ¿Quieren Perfecto. hacer alguna pregunta? Los escucho. Yo tengo una pregunta sobre Dale. el ejemplo que habíamos hecho hoy, en el que habíamos triangulado las coordenadas, Dale. Lo vemos que para que... habían dicho, Sí, decime. sí, un chico creo que había dicho que se podía hacer el rosquiano, Sí. pero en ese caso cuando nosotros triangulamos nos dio que había una de las filas que era composición lineal de las otras dos, o sea que eran Sí. LD, ¿no? Sí. Pero el rosquiano no servía para decir que Claro, eran porque ahí te LD. quedaba que el brosquiano daba 0, tal cual, tal cual. Claro, pero si da 0 vos no podés Vos no afirmar que podés son LD. afirmar que las funciones son LD. Lo que pasa es que en el caso de ser polinomios, ¿no? Como son de distinto grado, en este caso sí podías usar el brosquiano porque inmediatamente te va a quedar que son LD. Pero es cierto, en general, cuando yo tomo funciones, ¿se acuerdan que vimos? Si el brosquiano da 0, no es un sí, solo sí. ¿Está bien? Puede ser que el brosquiano dé 0 y las funciones sean linealmente independientes. Efectivamente, muy bien. Muy bien aclarado. Profe, una consulta. Dijo que podemos hacer hasta el ejercicio 12 de la guía. Sí, sí. ¿De cuál guía?
Porque ¿Cómo estoy viendo la cuál guía guía? ¿Cómo te atreves a preguntarme eso? Perdón, es que estoy viendo la guía y no veo posiciones. Pará que la comparto. Mira, la puse en el aula, la guía, Sí. pero también está en la página de la materia. Claro. Pará Y un no, segundo que la comparto. no. Un segundito. Ah, lo tengo acá. ¿Estás viendo esto que yo subo y bajo y etcétera? Sí, sí. Bueno, la guía 2 está colgada Ah, en la emergencia sanitaria de no sé qué, como le gusta llamarlo a Sebastián. Tiene las previas. No sé, perdón, les quiero decir algo. No se maten con esta definición de cápsula convexa y demás. Acá lo importante es que ustedes verifiquen, no en las previas, ¿no? Sino digo en la práctica. Veámosla. Primer ejercicio, verificar que estas cosas que te tiro por la cabeza son transformaciones lineales. ¿Está bien? Bueno. Segundo ejercicio, como toda transformación lineal queda definida sobre una base, fíjate qué pasa con esto. Esto en la práctica lo van a ver, pero es en definitiva que como toda transformación lineal, ¿no es cierto?, de K a la N en K a la M, queda definida sobre una base de K a la N, también entonces queda definida sobre una base, ¿está bien?, sobre la llamada base canónica. Y entonces así, toda transformación lineal que va de K a la N en K a la M puede escribirse como una matriz por un vector columna. Pero esto ya lo van a ver en la práctica, es una pavada, es una aplicación del teorema. Segunda cuestión, te dan, bueno, mirá lo que hace, es una cosa increíble. Bueno, te dan T de R5 en R5 y te dicen, mirá, te doy esta fórmula, allá una base del núcleo y una base de la imagen. Listo, ya está. Es lo que hicimos en clase, allá el núcleo y allá la imagen. Que expliques por qué T es una transformación lineal. Fíjense, ya que estamos, que esta fórmula que me están dando acá, usando el ejercicio anterior, ¿no? Perdón, no sé qué hice. Esta fórmula que me están dando acá, vos la podés expresar como una matriz por un vector columna. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. Bien, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuál sería la matriz? La matriz está formada por los coeficientes que multiplican a cada uno de estos vectores. Entonces yo haría así, primera fila de la matriz, menos 1, 1, 1, menos 2, 1. ¿Me siguen? Sí. Profe, ¿podría hacer un poquito más de zoom? Que se ve como muy... Sí, soy una maldita. Ahí está, pará. Gracias, Ahí. profe. Ahí se ve perfecto, ¿no? ¿Ahí está bien? Ahí, sí, sí. Ahí se ve perfecto. Bárbaro. Entonces, digo, ¿cuál sería mi primera fila? La que está formada por los coeficientes. Entonces pongo menos 1, 1, 1, menos 2, 1. Me formo una primera fila que tiene 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes. Segunda fila, menos 1, 0 para x2 porque no aparece, 3, menos 4, 2. ¿Ok? Tercera fila, menos 1, 0, 3, menos 5, 3. Cuarta fila, menos 1, 0, 3, menos 6, 4. Quinta fila, menos 1, 0, 3, menos 6, 4. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, sí. Eso multiplicado por un vector columna que es x1, x2, x3, x4, x5. Si vos haces la multiplicación de esa matriz de coeficientes por el vector columna, vas a obtener esta misma fórmula maldita que me dan acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cuando me dicen, yo ya sé entonces que eso es una transformación lineal. Cuando me dicen, ¿está bien? Allá el núcleo, vos lo que tenés que hacer en definitiva es hallar quiénes son los vectores columna que multiplicado por esa A te dan por resultado el 0 de R5. Bueno, pero eso no es otra cosa que buscar el nulo de esta matriz de coeficientes. ¿Está bien? Entonces, hallar el núcleo de esa transformación lineal va a ser en definitiva hallar el nulo de esa matriz A que define a esta transformación lineal. ¿Está? Y fíjense qué pasa con la imagen. ¿Está bien?
como la imagen de T, yo la puedo obtener aplicándole la T a cada vector de la base canónica de R5, ¿no es cierto? Y diciendo que está generada por esos vectores. Cuando aplique T en el primer vector de la canónica, el que tiene x1 igual a 1 y 0 para todos los demás, me va a quedar menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. O sea, los coeficientes que multiplican a x1. ¿Está bien? O sea, me va a quedar la primera columna de esa matriz A que define a la transformación lineal. Cuando aplique T en el segundo vector de la canónica, me va a quedar la segunda columna de la matriz de coeficientes y así siguiendo. Eso se los digo para que lo vayan viendo. Igual, la semana que viene vamos a seguir con esto. ¿Está bien? Y me dice comprobar que el vector 1, 2, 2, 2, 2 pertenece a la imagen de T. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Qué harían? Y una vez que tenemos el espacio generado por la imagen, vemos si ese vector pertenece al espacio, ¿no? Bueno, esa es una manera. La otra cosa es decir, si esto está en la imagen, hay un X de manera tal que A por X me da por resultado 1, 2, 2, 2, 2. ¿Está bien? Hola. Sí. Bien, y entonces tendría que averiguar las soluciones de un sistema lineal. Tendría que ver si efectivamente existe un x1, x2, x3, x4, x5, que multiplicado por esa matriz de coeficientes me dé por resultado 1, 2, 2, 2, 2. ¿Está bien? O sea, tendría que resolver nuevamente un sistema lineal de ecuaciones. ¿Está bien? Fíjate qué linda casualidad. La materia se llama álgebra lineal y siempre cuando tengo que concretar la respuesta termino resolviendo un sistema lineal. También resolvería un sistema lineal cuando, como dijo recién otro estudiante, busco si este vector B se escribe como combinación lineal de los generadores de la imagen, porque también voy a resolver un sistema lineal. ¿Está bien? Claro, Bueno. en la parte ampliada, en vez de poner todos ceros para Claro. encontrar el núcleo, ponemos 1, 2, 2, 2. Exacto, tal cual, ponés como columna 1, 2, 2, 2, 2, 2, ¿ok? Bueno, y así siguiendo, hallar el núcleo, hallar la imagen, ahora te doy otra fórmula, sé lo mismo, ¿está bien? Bueno, esta es la guía, pero en realidad lo que me habían preguntado a mí era dónde la encuentran. ¿La encuentran en el aula del curso o la encuentran, recuerden siempre, en esa página que tiene el rimbombante nombre de, no sé qué en la emergencia sanitaria? ¿Está bien? Tareas en la emergencia sanitaria, ¿sí? Actividades. Actividades en la emergencia sanitaria. Muy bien, gracias. ¿Ok? Ahí también lo encuentro. Profe, Sí. ay, sí, perdón. Dale, dale. Bueno, a mí igual era una pregunta de lo que está, digamos, arriba de la guía, que es como un resumen. Lo que está arriba de la guía es una cuestión de notaciones y de definiciones de ok. conceptos que va a usar después. Está bien, acá te definió la preimagen, ¿está bien? Bueno, con esta notación que se usa en la guía, que a mí me hace daño, pero bueno, ¿está bien? O sea, sí, tal cual. Están las definiciones. Acá, por ejemplo, te recuerda que era la composición de funciones, etcétera. ¿Ok? Perfecto, gracias, profe. De nada. Disculpa, profe, ¿podrías repasar un segundito un ejercicio que mostraste, que creo que Vanina te había dicho la respuesta en un momento, pero no lo entendí bien por qué era Sí, así? sí, cómo no. No sé si te acordás cuál era. No sé, a ver, ¿cuál era el ejercicio? ¿De qué versaba? En realidad era la continuación de uno que estábamos haciendo arriba de, creo que era el anterior a ese. A ver, ese mismo, el 3. Cuando ok. pregunta si existe El último, claro. Sí, ese. Acá me preguntan, ¿existe una transformación lineal que mande el 1 menos 1 en el 1 menos 1, 1? Claro, ¿qué pasa? Que acá solo me dicen cuánto quieren que valga la f en el 1 menos 1. O sea, con este dato no queda determinado cuánto vale la f en todo vector de R2. ¿Estás de acuerdo? Porque para tener una base de R2 yo necesito dos vectores linealmente independientes de R2, ¿de acuerdo? Entonces la idea es, yo puedo definir una transformación lineal que el 1 menos 1 lo mande al 1 menos 1, 1 y que, por ejemplo, al 0, 1 lo mande al 8, 9, 7. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Entonces tomo esos dos vectores,
1 menos 1 y 0, 1, y tengo definida una transformación lineal que cumple con esta única condición. Pero esa transformación lineal no es única en el siguiente sentido. Este vector 1 menos 1 me sirve para completar una base de R2 que yo puedo completar de infinitas maneras. Y a ese vector que le agrego, que sea LI con el 1 menos 1, lo puedo mandar a donde se me cante. ¿Estás de acuerdo? Claro, o sea que en lugar de 0, 1 podría ser cualquier otro. Claro, podría ser 1, 1 y lo mando, por ejemplo, a ninguno de estos vectores de R3. Lo mando al vector 8, 9, 10. Y entonces te encontrás otra fórmula de otra transformación lineal que cumple con esta única condición. ¿Ok? Perfecto, Entonces, ahí quedó claro. cuando me dan las condiciones en menor cantidad de vectores que los que forman una base, ahí yo puedo extender esos vectores a una base y puedo tener infinitas transformaciones lineales, porque puedo extender de distintas maneras los vectores y puedo definir de distintas maneras cuánto vale la f en esos vectores. Yo la defino de una manera, vos la definís de otra y así siguiendo, ¿ok? Perfecto, gracias. Bueno. Profe, perdón, y Sí. cuando nos daban vectores de más, digamos, ahí puede ser como en el 2 que no exista, o puede pasar que exista también una transformación Claro, lineal. o puede pasar que exista y sea única, ¿no es cierto? Porque si a mí me hubieran dicho que f en el 1, 0, en lugar de valer 1 menos 1, 1, valiera 2, 1, 2, yo le hubiera dicho, sí, existe, es la que encontré antes, ¿está bien? Está bien, perfecto. Ahora, quiero decir, este dato, ¿vos qué hacés? Cuando ves que el dato es coherente con los datos que te dan para la base, decís, bueno, mira, este dato lo tiro a la basura porque se cumple seguro, no lo necesito, ¿está bien? ¿Ok? Oye, sí. Bueno. Gracias. Bueno, entonces paramos acá si quieren, salvo que tengan alguna preguntita más. Profe, ¿puede ser que mañana habría una autoevaluación en el campus? ¿Mañana? No sé. Me parece que lo vi en la parte de emergencia Y sanitaria. entonces puede ser tranquilamente que haya una autoevaluación. Obviamente es voluntaria, ¿no? El que quiere va, el que no, no. ¿Está? Y Pero si estar ahí quieren, tipo- vayan por lo menos para practicar cómo se entra. ¿Está? Ok. Bueno, gente, Bueno, profe, muchas nos vemos gracias. el lunes que viene. Pórtense bien, usen barbijo y vayan a la clase práctica. ¿Eh? Nos vemos. Gracias, Bueno, semana. chau, chau. Gracias, profe. Profe, gracias. Chao, profe, Chau, gracias. chau. No, gracias por la clase. No, por favor. A mí me pagan para eso, no se olviden. Chau, chau.